El reino animal está lleno de misterios, pero a veces los descubrimientos más sorprendentes no están en el exterior, sino en su interior. Desde objetos inesperados hasta presas completamente intactas, los científicos y veterinarios han encontrado cosas realmente extrañas dentro de distintos animales. Algunas son impactantes, otras parecen sacadas de una película de ciencia ficción, pero todas nos muestran lo increíble, y a veces inquietante, que puede ser la naturaleza. Prepárate para un recorrido por los 10 hallazgos más extraños encontrados dentro de animales. Algunos te dejarán con la boca abierta. Comencemos. La tortuga que comió 915 monedas y pagó el precio. Imagina encontrar casi 1000 monedas dentro del estómago de una tortuga. Pero no porque alguien las pusiera ahí, sino porque ella misma se las comió. En Tailandia, una tortuga marina verde apodada Om Sin, que significa alcancía, sorprendió al mundo cuando los veterinarios descubrieron en su interior 915 monedas. ¿Cómo llegaron allí? Turistas arrojaban monedas a su estanque creyendo que traía buena suerte. Pero para Om Sin, esto fue una sentencia de muerte. Cuando los veterinarios de la Universidad de Chulalongkorn la examinaron, notaron algo alarmante. Om Sin apenas podía nadar. Su caparazón estaba deformado por el peso y tenía dificultades para moverse. Una radiografía reveló la increíble verdad. Llevaba en su interior 5 kilos de monedas locales y extranjeras. Sin otra opción, los expertos realizaron una cirugía de emergencia. La anestesiaron. Tuvieron que abrir su caparazón y después de 4 horas de operación, lograron extraer cada moneda. Se pensó que la tortuga estaba fuera de peligro. Durante la primera semana tras la cirugía, Om Sin parecía recuperarse bien. Nadaba, comía con normalidad y todo indicaba que pronto regresaría a su hábitat. Pero la alegría no duró mucho. De repente, su estado comenzó a deteriorarse. Su respiración se volvió lenta y los veterinarios descubrieron que tenía una grave infección intestinal. A pesar de los esfuerzos por salvarla, Om Sin entró en coma y murió al día siguiente. La noticia se volvió viral en Tailandia, un país donde las tortugas son símbolos de longevidad y buena fortuna. Miles de personas compartieron la trágica historia, haciendo reflexionar sobre cómo algo aparentemente inofensivo, lanzar una moneda al agua, puede tener consecuencias mortales para la vida silvestre. ¿Y tú, después de conocer esta historia, volverías a lanzar una moneda en un estanque? Un calamar con sorpresa. Un explosivo descubrimiento en el vientre de un cefalópodo. En 2013, en el sur de China, un pescadero conocido como el Sr. Huang vivió una experiencia que difícilmente podría haber imaginado. Mientras destripaba un calamar de 1 metro de largo que había sido capturado frente a la costa de Guangzhou, se llevó una sorpresa potencialmente fatal. Este calamar había sido pescado en aguas poco profundas, y aunque estos cefalópodos suelen alimentarse de peces pequeños y camarones, lo que Huang encontró dentro de su estómago no era ni uno ni otro, sino algo mucho más extraño y peligroso, una bomba activa. La bomba, que pesaba unas 3 libras y tenía la forma inconfundible de una berenjena, estaba completamente oxidada, pero aún seguía siendo potencialmente explosiva. Ante semejante hallazgo, el Sr. Huang no dudó en llamar a la policía. Inmediatamente, los oficiales se trasladaron al lugar y, con las medidas adecuadas, se llevaron la bomba para proceder con una explosión controlada. La policía no se aventuró a hacer conjeturas sobre la antigüedad del artefacto, aunque sugirieron que la bomba podría haber sido lanzada desde un avión de combate durante un conflicto pasado. El hecho de que la bomba hubiese quedado atrapada en el estómago del calamar plantea una serie de preguntas sobre cómo llegó allí. ¿Quizá había sido arrojada al mar en tiempos de guerra? La posibilidad de que estos artefactos bélicos llegaran a lugares tan inusuales pone en evidencia la presencia de restos de conflictos pasados que aún pueden afectar la vida marina. La policía local también hizo un llamado a la precaución,
alertando a los residentes sobre la posibilidad de que se encuentren otros explosivos de origen similar en la fauna marina, aunque este caso en particular, aunque inquietante, parecía casi una oportunidad perdida para experimentar una receta de calamares a la parrilla con un toque de adrenalina. El caimán gigante que devoró una cierva completa y 2 ardillas. En 2014, el taxidermista de Alabama, Ken Owens, se encontró con un hallazgo asombroso mientras preparaba un caimán de tamaño récord, capturado durante la caza anual de caimanes del estado. El caimán, que medía 15 pies de largo, aproximadamente 4 metros y medio, y pesaba más de 1,011 libras y media, casi 460 kilogramos, contenía algo completamente inesperado en su interior. Una cierva hembra adulta, intacta, aunque en un estado algo deteriorado. Owens, al abrir al caimán, rápidamente detectó un par de orejas que pertenecían a la cierva, cuyo tamaño y condiciones indicaban que tenía alrededor de 3 años y pesaba aproximadamente 115 libras. Se estima que el caimán había consumido a la cierva una semana antes de morir, ya que el pelaje y gran parte de la carne ya estaban digeridos, pero los cartílagos y los cascos permanecían intactos. Owens se mostró asombrado por el hecho de que el caimán había engullido una comida tan grande de una sola vez. Comentó: "Siempre pensé que cuando un caimán mataba algo, lo comía poco a poco. No puedo imaginar cómo pudo tomar a esa cierva adulta y comerla de una sola vez. Es increíble". El biólogo especialista en reptiles de la Universidad de Florida, Dr. Kent Vliet, explicó que, aunque los caimanes generalmente desgarran sus presas antes de comerlas, este caimán era lo suficientemente grande como para tragar una cierva entera. Lo que realmente sorprendió a Vliet desde una perspectiva científica fue que Owens también había descubierto 2 cadáveres completos de ardillas en el estómago del caimán. Vliet comentó: "He revisado el contenido estomacal de muchos caimanes y nunca he visto una ardilla en ninguno de ellos. No sé cómo un caimán de ese tamaño podría cazar una. Tal vez las ardillas cayeron al agua durante una tormenta o algo así". Este hallazgo no solo dejó boquiabiertos a los expertos, sino que también arrojó luz sobre el asombroso tamaño y apetito de los caimanes en la naturaleza. La serpiente que tragó una bombilla. La mayoría de las personas ve a las serpientes como simples plagas. Aunque un individuo promedio podría arriesgarse para salvar a un mamífero lindo y esponjoso, probablemente mataría una serpiente o la evitaría por completo. Sin embargo, una serpiente tuvo la suerte de recibir ayuda en lugar de una sentencia de muerte por parte de un granjero. En 2014, una serpiente cat, de casi 1,5 metros de largo, se deslizó en un gallinero en el distrito de Uttara, Canadá, en India. El reptil hambriento buscaba una gallina o un huevo para tragarse y se dirigió hacia el primer objetivo disponible: una bombilla. Después de su larga estancia en el gallinero, la bombilla adquirió el olor de las aves, lo que probablemente la hizo parecer un huevo para la serpiente. Con la bombilla atorada en su estómago, la serpiente quedó inmóvil. Se ocultó en una esquina durante los siguientes 2 días. El granjero se dio cuenta de que algo extraño sucedía cuando las gallinas dudaban en regresar al gallinero. Tras una inspección minuciosa, descubrió a la serpiente enroscada y de inmediato llamó a los rescatistas locales de serpientes. Después de darse cuenta de que la serpiente había tragado una bombilla, los rescatistas pasaron 4 horas empujando cuidadosamente la bombilla hacia afuera. Si la bombilla se hubiera roto dentro, la serpiente habría sufrido graves heridas internas. Cada vez que la serpiente se ponía agresiva, los rescatistas tenían que detenerse y dejar que se calmara. La serpiente fue mantenida en cautiverio durante los siguientes 2 días para asegurarse de su bienestar. Posteriormente, fue liberada nuevamente en la naturaleza, agradecida de haberse librado de una situación tan extraña y peligrosa. El increíble caso de Kyle, el perro que tragó un cuchillo de pan. Debido a su cercanía con los seres humanos, los perros son los principales candidatos a ingerir objetos no comestibles. Son, con diferencia, los animales más propensos a terminar en el consultorio de un veterinario por algo que han ingerido.
Casi cualquier objeto doméstico común que quepa en la boca de un perro ha sido encontrado dentro de uno de ellos. Un caso que se hizo famoso ocurrió en el año 2000, cuando un cachorro de 6 meses de edad, un cruce entre Collie y Staffordshire Bull Terrier, llamado Kyle, logró algo verdaderamente desconcertante. Este perro de 45,7 centímetros de largo, alrededor de 18 pulgadas, ingirió nada menos que un cuchillo de pan de 38,1 centímetros, 15 pulgadas. El cuchillo, con su hoja afilada, pasó por la garganta de Kyle, quien, por supuesto, no sabía que estaba a punto de vivir una experiencia que pondría su vida en peligro. Todo comenzó cuando Kyle comenzó a vomitar de manera incontrolable, lo que preocupó a su dueño y lo llevó rápidamente a un veterinario en Leeds, Reino Unido. A pesar de los vómitos, no se podía identificar ningún cuerpo extraño en el examen inicial, según la veterinaria doctora Ann Draper. Sin embargo, cuando la condición de Kyle no mejoró, decidieron realizarle una radiografía. Fue entonces cuando se descubrió que el perro había tragado un cuchillo de pan entero, lo que explicaba sus síntomas. Afortunadamente, el cuchillo aún no había causado daños graves a los órganos internos de Kyle, pero el riesgo de que la hoja hubiera cortado sus vísceras era inmensamente alto. La operación para extraer el cuchillo duró aproximadamente 1 hora. Podría haber destrozado sus órganos internos en cualquier momento, comentó la doctora Draper. Es un milagro que haya sobrevivido, añadió, destacando lo sorprendente de la situación. Este suceso fue tan extraordinario que incluso llevó a Kyle a entrar en el libro Guinness de los récords mundiales por ser el perro que tragó el objeto sólido más largo jamás registrado, un cuchillo de pan de 38,1 centímetros. Después de la operación, solo sufrió una leve inflamación y con el tiempo volvió a la normalidad y siguió viviendo su vida tranquilamente en casa, mucho más sabio, pero igualmente curioso. Científicos descubren una nueva especie de hormiga en el vómito de una rana. En el año 2016, un grupo de investigadores en Ecuador capturó una rana venenosa conocida como diablito, de un color naranja brillante. Su objetivo era descubrir cómo estos anfibios desarrollan sus potentes toxinas. Para ello, necesitaban analizar su dieta. Para extraer su última comida sin hacerle daño, introdujeron un tubo suave en su boca, lo llenaron de agua y provocaron que regurgitara todo lo que había ingerido recientemente. Y aquí viene la sorpresa. Cuando revisaron el vómito, encontraron algo inesperado. Una especie de hormiga nunca antes documentada por la ciencia. La bautizaron como Lenomyrmex hueldobleri. A simple vista parecía una hormiga común, pero tenía algo especial. Unas mandíbulas en forma de pinza, perfectas para cazar insectos escondidos en pequeñas grietas. Este descubrimiento fue completamente inesperado. No es común que una nueva especie salga, literalmente, del estómago de otro animal. De hecho, si esto ocurriera en una película de ciencia ficción, probablemente pensaríamos que es demasiado exagerado, pero en la naturaleza, todo es posible. Este hallazgo demuestra lo poco que sabemos sobre las criaturas que habitan nuestro planeta. Cada rincón de la naturaleza sigue guardando secretos, y quién sabe qué otras especies aún están esperando ser descubiertas. El pez luna y el misterio del diario. Dentro de su estómago, en diciembre de 1882, el zoólogo Edward Ramsay realizó un descubrimiento asombroso en las aguas del puerto de Sydney. Un enorme pez luna, que medía 3 metros de altura. Este ejemplar gigante de pez luna, que se caracteriza por su forma plana y su tamaño descomunal, había sido avistado por primera vez desde un barco. Sin embargo, en un giro inesperado, el pez terminó encallando en el barro negro, entre los barcos y las aguas poco profundas. Tras varios intentos, fue izado hasta un muelle con una grúa. Pero la sorpresa estaba por llegar. Lo que ocurrió a continuación fue aún más insólito. Un grupo de personas, aparentemente sin conocimientos de zoología, comenzó a mutilar el pez con un hacha, cortándole la cabeza y la aleta pectoral de manera brutal.
Esta escena desoladora continuó hasta que un capataz intervino, deteniendo la barbarie y finalmente enviando al pez al Museo Australiano para su investigación y conservación. El pez fue disecado y enviado a Londres para ser exhibido en la Gran Exposición Internacional de Pesca de 1883, antes de ser donado al Museo de Londres. Pero la historia del pez no terminó allí. Tras su exhibición, el pez fue relegado a las oscuras y frías bodegas del Museo de Historia Natural, donde pasó los siguientes 130 años de su vida en el olvido. Sin embargo, en 2016, los curadores del museo decidieron restaurar este peculiar espécimen que ya se descomponía debido al paso del tiempo. Al abrir el pez para su restauración, los conservadores se llevaron una enorme sorpresa. No solo encontraron la paja esperada, sino que también hallaron trozos de vigas del piso, el asiento de una silla de mimbre, e incluso un fragmento de la edición del 26 de enero de 1883 del Sydney Morning Herald. Pero lo más curioso de todo es que el propio pez había sido mencionado en la columna social de esa misma edición del periódico. En un giro casi surrealista, el pez estaba dentro de un periódico que a su vez estaba dentro del pez. Y en un irónico ciclo temporal, el Sydney Morning Herald de 2016 informó sobre el hallazgo del diario dentro del pez. El pulgar perdido y encontrado en una trucha. Una historia increíble. En julio de 1991, Robert Lindsay, de 32 años, se encontraba en el embalse Fleming Gorge en Wyoming, cuando sufrió una terrible lesión en la mano. Había saltado al agua desde un bote para ayudar a la hija de un amigo, quien había caído al agua. Sin embargo, al intentar rescatarla, Robert terminó perdiendo 3 dedos debido a la hélice del bote. 2 de los dedos fueron encontrados y reimplantados, pero su pulgar fue irremediablemente perdido. Eso fue hasta que 6 meses después, un pescador que se encontraba en el cercano río Green hizo un hallazgo realmente extraño: un pulgar humano dentro del estómago de una trucha. Al enterarse de esta curiosa situación, Robert se puso en contacto con el forense local, quien pudo confirmar que, efectivamente, el pulgar encontrado le pertenecía. En ese momento, Robert ya había tomado la situación con mucho humor y lo compartió con los medios. Probablemente lo ponga en una estantería para mostrárselo a la gente. Probablemente lo guarde en un frasco. Este extraño caso nos deja una reflexión sobre lo impredecible y asombroso que puede ser el mundo natural. Aunque el incidente fue doloroso para Robert, al final, su historia pasó a ser una de esas leyendas modernas que hacen reír a cualquiera. El manuscrito religioso. Encontrado dentro de un pez en el año 1626, un descubrimiento insólito dejó atónitos a los habitantes de Cambridge, Inglaterra. Un pescadero abrió un bacalao recién capturado, y en su interior no encontró solo vísceras y espinas, sino algo totalmente inesperado: un manuscrito envuelto en tela, parcialmente digerido. El texto, tras ser examinado por académicos de la época, resultó ser un conjunto de tratados evangélicos escritos 100 años antes, en tiempos del rey Enrique VIII. Pero ¿quién fue su autor? Los estudiosos identificaron fragmentos de las enseñanzas de John Freed, un teólogo protestante que fue ejecutado en 1533 por herejía. Lo curioso es que antes de su muerte, Freed estuvo prisionero en una bodega de pescado en la Universidad de Oxford. Por eso, muchos interpretaron este hallazgo como una extraña ironía del destino. Un hombre encerrado en un sótano de pescado, y un siglo después, su mensaje reapareciendo en el estómago de un pez. El texto fue publicado al año siguiente con el nombre de Vox Piscis, o El Libro Pez, convirtiéndose en una pieza de estudio para los historiadores de la Reforma. Y como si la historia no fuera lo suficientemente extraña, los eruditos de Cambridge aprovecharon la ocasión para hacer chistes de la época. Uno de ellos bromeó diciendo que el manuscrito podía haber estado en el Código, pero nunca en el Digest. Una broma legal que, siendo honestos,
solo los abogados del siglo XVII entenderían lo que encontraron en el estómago de esta ballena. Te sorprenderá, las ballenas grises son gigantes gentiles de los océanos, pero a veces sus cuerpos nos cuentan historias sorprendentes. En el año 2012, un equipo de científicos se encontró con un caso desconcertante. Una ballena gris apareció muerta en la costa de Seattle. Lo que descubrieron en su estómago dejó a todos atónitos. Cuando los biólogos marinos realizaron la autopsia para determinar la causa de su muerte, encontraron algo inesperado. Entre los restos de su última comida, había una pelota de golf, fragmentos de madera y varios trozos de plástico. Estos objetos no formaban parte de la dieta natural de una ballena, lo que indicaba que, en algún momento, había ingerido desechos humanos arrojados al océano. Las ballenas grises suelen alimentarse filtrando grandes cantidades de agua y barro del fondo marino en busca de pequeños crustáceos y otros organismos. Pero en este caso, la ballena también había tragado basura, probablemente confundida entre su comida. Aunque los científicos no pudieron confirmar si estos objetos fueron la causa directa de su muerte. El hallazgo fue un recordatorio alarmante del impacto de la contaminación en la vida marina. La presencia de basura en los océanos es una amenaza constante para muchas especies. Ballenas, delfines, tortugas y otras criaturas marinas terminan ingiriendo plásticos y desechos que pueden afectar su salud de manera grave. De hecho, estudios han encontrado que los océanos están llenos de microplásticos, los cuales son consumidos por peces y otros animales marinos, ingresando así en toda la cadena alimenticia. Este descubrimiento nos hace reflexionar sobre la cantidad de desechos que terminan en el mar. Cada objeto que tiramos sin cuidado puede tener consecuencias inesperadas para la vida silvestre. ¿Te gustó este video? Déjamelo saber en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido impactante. Nos vemos en el próximo video.